Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tribuna número 67, que para los que recuerdan iniciamos por allá en las primeras semanas del inicio de la pandemia y hoy pues tenemos el gusto ya de completar este número tan importante. Hoy tenemos una charla muy interesante de la doctora Cristina Arango, gerente del Acueducto de Bogotá, una charla llamada Modernización Sostenible, en la cual nos va a hacer una presentación acerca de los avances de modernización del acueducto y en general de la estrategia para la ciudad. Como siempre, le doy la bienvenida a Santiago Perdomo, quien va a hacer la presentación de nuestra invitada. Santiago, muy buenas tardes, adelante. Muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos los asistentes, especialmente también a la doctora Cristina Arango, que aceptó ser la conferencista en esta tribuna de Colpatria Olimpia. Cristina Arango Laya hace parte de un gran equipo técnico y humano, que es la empresa Acueducto, que no es solo de los bogotanos, sino de millones de colombianos que viven en la capital del país. Es una compañía de acueducto ejemplo en Colombia y si lo vemos a nivel latinoamericano. La pasión de ella es el servicio público, desde donde se pueden transformar vidas. Es economista y magíster en economía de la Universidad de los Andes, magíster en administración pública y desarrollo institucional de la Universidad de Harvard. Con su vocación ha liderado proyectos e instituciones en los sectores de la economía y de los servicios públicos del país. Fue directora de Estadísticas y Estudios Fiscales de la Secretaría Distrital de Hacienda, Secretaría de Planeación de Bogotá, directora de Hacienda de la Alcaldía de Cali, presidente de Corjuegos, gerente general de las empresas municipales de Cali en Cali y directora de ADRES. Desde la empresa de Acueducto de Alcantarilla de Bogotá, están gestionando la protección y el cuidado del agua de los capitalinos de la mano de una entidad que durante 133 años ha estado ligada al desarrollo y la productividad del centro del país, en Somos Agua. Bueno, bienvenida Cristina. Nuevamente, muchísimas gracias por estar en esta tribuna y el piso es tuyo. Bueno, muchas gracias Santiago, a Daniel y a todos los que nos acompañan esta tarde. Pues para mí sí es un gusto estar aquí con ustedes y nuevamente muchas gracias por la invitación. Voy a... Espera, no. Esto... Por supuesto, esto siempre falla en el momento. Listo, ahora sí creo que la tenemos. ¿Me confirman si están viendo la presentación? Sí, la estamos viendo, Cristina, gracias. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos pues, por la invitación y la idea de hoy es contarles un poco en qué estamos en la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá y pues todos los esfuerzos que estamos haciendo realmente tanto por la reactivación económica como por la sostenibilidad de la ciudad. Y yo creo que pues los bogotanos y todos los que vivimos en Bogotá realmente como que no entendemos las dimensiones y lo importante que ha sido la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá, tanto para proteger las fuentes hídricas como para valorar, digamos, un poco lo que hoy tenemos como los cerros orientales y toda esa cantidad de predios que tiene la empresa solamente para proteger el agua de la ciudad. Entonces, la idea de hoy es contarles un poco en qué estamos y qué venimos haciendo un poco desde la sostenibilidad y de todas esas grandes obras que hacemos desde la empresa de acueducto de alcantarillado. Cuando nosotros llegamos nos toca una empresa, digamos, con grandes desafíos o desafíos históricos que tenemos
en la ciudad y en el mundo. Y solamente pues tres de ellos mejor, y es, hoy tenemos, digamos, unas ciudades que cada vez son más ciudades, o sea, en el mundo somos cada vez más urbanos. Y en el 2050 vamos a tener más o menos 12.6 millones de habitantes, y eso nos exige, digamos, para adelantarnos un poco en los retos que tenemos, tanto operativos, en términos de las redes que esto nos exige por la densificación que tenemos, como en general, digamos, del abastecimiento del agua de la ciudad. De la misma manera, pues ningún desafío es tan grande como el del cambio climático, que impacta sobre todo lo relacionado con el agua. En Bogotá, pues hemos tenido un incremento más o menos del 10% de la precipitación en la zona urbana, y reducción en las zonas de abastecimiento. Entonces eso nos genera retos, digamos, de optimización nuevamente que la empresa tiene. Y también pues hay una mayor escorrentía por, digamos, las mismas dinámicas de la ciudad de urbanización. Y en términos pues, de la red de alcantarillado pluvial, eso nos significa nuevamente unos retos muy grandes para afrontar, digamos, en los próximos años. Por supuesto, la pandemia para nosotros en la operación tuvo impactos importantes. Nosotros desde el día 1, o sea, mientras todo el mundo estaba encerrado en sus casas, nosotros tuvimos que hacer básicamente dos cosas. Una, mantener, digamos, la operación. O sea, nosotros fuimos unos de los pocos que nunca pudimos dejar de estar en la calle para mantener el servicio, las plantas operando. O sea, todo podía faltar en la ciudad excepto el agua. Y de esa manera nos tocó reaccionar, digamos, como empresa para la protección de nuestros empleados, ver cómo iban a hacer esos nuevos protocolos desde el día 1 para no impactar el servicio. Entonces creo que eso nos ha cambiado la forma de operar, y también de entender que se pueden hacer las cosas de manera diferente, pero pues siempre con la operación y pues con el agua en las casas de los bogotanos para que nunca nos falte, y menos en pandemia. Entonces iniciamos, digamos, una estrategia que hemos denominado modernización sostenible, donde buscamos transformarnos operacionalmente, entendiendo esos nuevos retos, incorporando todos los temas de sostenibilidad en la misma operación, y bajo tres grandes pilares que son confiabilidad. Debemos ejecutar las obras que tenemos que hacer para garantizar, digamos, el servicio en los próximos años. Mejorar nuestra eficiencia, y eso es básicamente aumentar la productividad y sobre todo enfocándonos en todo el tema de pérdidas de agua. Y finalmente un tema cultural. Necesitamos un cambio cultural al interior de la empresa un poco, pero también, digamos, que nuestros usuarios entiendan cosas importantes que afectan el día a día de la operación y que nos afectan a todos, digamos, en el servicio en los próximos años. Pero todo eso bajo un esquema de sostenibilidad ambiental, y es, nosotros no podemos dejar de entender que tanto nuestra operación como nuestro futuro como empresa dependen básicamente de la sostenibilidad ambiental. Entonces, eso es fundamental en todo lo que nosotros hacemos. Cada hora que nosotros hacemos, cada árbol que sembramos, cada hectárea que compramos, todo busca que nuestra operación sea absolutamente sostenible y que lleguemos a eso de una manera pues importante. Y voy a comenzar, digamos, por esas bases, digamos, la sostenibilidad ambiental, donde hay tres temas que nos importan en general en lo que hacemos en la empresa. Lo primero es el cambio climático, lo segundo la economía circular, y tercero la infraestructura verde. En términos de cambio climático, yo creo que nosotros somos, pues digamos, una de las pocas empresas que nosotros trabajamos en mitigación. Somos carbono neutro certificada, y eso significa que cuantificamos y medimos, reducimos y compensamos. Eso nosotros somos desde el 2016 carbono neutro, lo hemos mantenido, y los retos que se nos vienen grandes, digamos, en términos de las petales, la idea es mantenerlo.
Eso, digamos, eso hace parte del ADN de la empresa desde hace tiempo, pero más allá de la mitigación, digamos que nuestra empresa ha trabajado y viene trabajando desde hace muchos años en temas de adaptación. Y como para entender un poco la magnitud de lo que estoy hablando, es la empresa hoy es dueña de más o menos 330 kilómetros cuadrados de tierra en el Distrito Capital y sus alrededores. Eso es más o menos equivalente a la mitad de Singapur. Y bueno, los que, pues, y no es tener tierra en Dinamarca, sino en Colombia, eso implica una operación muy grande en términos de vigilancia y un esfuerzo grande para efectivamente proteger la tierra. ¿Eso qué significa? Nosotros desde la empresa hacemos un esfuerzo grande por sembrar árboles, pero sobre todo por comprar tierra para protegerla. Y eso es, creo que estructuralmente eso es bien diferente a como lo hacen, digamos, otras empresas, y es en beneficio nuevamente de nuestros usuarios y pensando en el futuro para la protección de las cuencas. Bueno, tenemos en términos de actualización de la red hidrometeorológica, nosotros tenemos 187 estaciones que están en proceso de actualización. Ya más adelante veremos en cuántas, 30 más o menos ya están actualizadas, 33 están en proceso, y las que vienen que están en la zona rural las haremos en el 2022. Hacemos estudios del tipo cuál es el impacto de la deforestación en la Amazonía colombiana sobre nuestras cuencas, sobre Chingaza, para entender muy bien, digamos, cómo debemos reaccionar. Bueno, y acciones de restauración también en nuestras cuencas. Utilizamos bioindicadores para entender el impacto del cambio climático en nuestros reservorios. Por ejemplo, utilizamos las algas para entender, tenemos mediciones sobre algas y pescados para entender cuál es el impacto del cambio climático sobre, pues sobre chuzas, sobre nuestros diferentes, digamos, embalses. Y estamos en proceso de evaluar diferentes retornos sobre infraestructura verde. Por el otro lado, venimos trabajando en economía circular en la gestión del agua. Ya hay unos avances importantes. Por ejemplo, nosotros tenemos, bueno, 3 plantas relativamente grandes de potabilización. La más pequeña es el Dorado. En esa planta nosotros ya estamos reusando el agua. Y por ejemplo, pues digamos, la cantidad de agua que reutilizamos es, por ejemplo, para una población, es el equivalente lo que abastecería una población como Ibagué. En Tibitoc, la obra que ya estamos haciendo va a utilizar el reuso también de toda la dársena de Tibitoc. Eso es básicamente recircular 4.5 metros cúbicos por segundo, pues que eso es casi que abastecer a una población, creo que más o menos Medellín. Y lo que se viene a futuro, que ya lo vamos a ver más adelante, Petar Canoas va a tener todo el reuso de agua y en general, digamos, pues unos avances tecnológicos muy grandes pensando en la planta, en una verdadera planta sostenible. Y bueno, recolección de aguas lluvias en nuestros próximos laboratorios, que es un proyecto que ya tenemos a futuro, cercano. Y en general, digamos, proyectos de tipo más de la operación, de cómo podemos mejorar esa recirculación. Por ejemplo, los biosólidos que hoy salen de la Petar Salitre son utilizados para el aprovechamiento de predios que antes eran utilizados en temas mineros, y hoy pues hay árboles y ese tipo de cosas en ese predio gracias a los biosólidos que utilizamos y que salen de Salitre. En infraestructura verde, bueno, tenemos tal vez lo más conocido son nuestros senderos. Nosotros tenemos 4 senderos en la ciudad. Hoy estamos utilizando, o está abierto el sendero de la Vieja.
que lo conocen varios. Otro, Santa Ana, San Francisco Vicacha y el de Lirio están en proceso de que la CAR nos dé los permisos para volverlos a abrir. Y nos parece importante, digamos, que la ciudad utilice los senderos y entienda de dónde viene el agua un poco. Entonces, eso es muy importante. Nosotros cuidamos los 15 humedales, les hacemos mantenimiento, hacemos estudios sobre los humedales, tratamos de ver cómo es la mejor conexión con el agua para que tengan, digamos, el caudal ecológico. Y bueno, estamos en procesos de plantar árboles y no solo comprar, por supuesto, la tierra que les había mencionado. Adicionalmente, venimos trabajando para el financiamiento verde. La idea es terminar de prepararnos para que el próximo año podamos sacar bonos verdes. Tenemos más o menos 160 proyectos de inversión que califican para bonos verdes en todo lo que nosotros hacemos, digamos, usualmente en nuestro día a día. Entonces, creo que si hay una empresa, digamos, que es básicamente, que puede ser beneficiaria fácilmente de esto, es la empresa de acueducto de alcantarillado. En eso venimos trabajando. Nos toca hacer, digamos, cambios en la parte financiera que esperamos para poder hacerlo el próximo año, pero venimos trabajando en eso y creo que lo lograremos en el 22. Ya pasando, digamos, a los temas más de la operación, entonces yo diría que el primer pilar que nosotros tenemos es la confiabilidad. Y son todas esas obras que nosotros realizamos para lograr, digamos, que nuestra empresa pues cumpla con entregar el agua adecuadamente a nuestros usuarios. Nosotros hoy en día tenemos 293 obras andando, más o menos 55 contratos por 1.8 billones de pesos. Esos son en 2021 más o menos 21.900 empleos que nosotros generamos. Y pues generando un impacto importante en términos de reactivación económica. Hacemos parte de la reactivación económica y pues somos una pieza fundamental para la ciudad en ese aspecto. Me voy a centrar en ciertas obras que son importantes. Básicamente voy a hablar de las del río Bogotá, de la descontaminación del río Bogotá, porque me parece importante que este tipo de audiencias entienda lo que estamos haciendo para la descontaminación del río Bogotá y que en los próximos años vamos a ver, digamos, cambios importantes. Esta es un poco la estructura del río Bogotá, como para contarles un poco las dimensiones, y esta es básicamente nuestra forma de operar el alcantarillado pluvial. Y es la planta de Tibitoc, que la ven en el norte, es donde nosotros potabilizamos más o menos el 30% del agua de la ciudad. Sin embargo, y esa agua es básicamente la que viene del río Bogotá. El otro 70% la potabilizamos en Biesner, en La Calera, y esa es el agua que viene de Chuza o básicamente de Chingaza, y tenemos un poquito de agua, más o menos el 5%, que viene del Sumapaz, que la potabilizamos o del embalse, pues la regadera, en el sur de la ciudad. Ahora bien, cuando el río pasa por Tibitoc, el río Bogotá pasa por Tibitoc, el río básicamente está casi muerto. Los indicadores que llegan con los que entra, digamos, el río a ese punto ya son realmente malos, y por eso nos parece fundamental que el esfuerzo que hace Bogotá es importante, pero nuestro esfuerzo será siempre poco si en la cuenca arriba no hacen el mismo esfuerzo y todos contribuimos por descontaminar, digamos, esa cuenca. Ahora, el primer punto de contaminación es en Salitre, a la altura más o menos de la calle 80 en Bogotá. Ahí se recogen más o menos el 30% de los vertimientos de la ciudad, y históricamente esa planta tiene un tratamiento primario. ¿Eso qué significa? Que el vertimiento que se le entrega al río no mejora mucho la situación. Básicamente es un proceso de eliminación de sólidos más que descontaminar el vertimiento. Entonces, este año
la CAR está terminando el tratamiento secundario de petar salitre y ese es el primer hito de descontaminación del río Bogotá una vez el río, digamos, entra a Bogotá. Eso nos permitirá ver el río mucho mejor a la altura de la 80 y en condiciones, digamos, vivas. O sea, el río comenzará a vivir una vez Salitre comience, digamos, a funcionar. El siguiente hito es básicamente lo que llamamos la estación elevadora. La ciudad en los últimos 20 años ha venido construyendo todos los interceptores que requiere la ciudad para conectarse, ya sea o con Salitre o con Canoas. Y Canoas está básicamente ubicada en Soacha y ahí se recoge el 70% de los vertimientos de la ciudad que hoy se entregan al río sin ningún tipo de tratamiento. La estación elevadora, ¿qué hace? Estos interceptores se terminan hundiendo, digamos, más o menos a 40 metros de profundidad y la estación elevadora elevará esas aguas y a futuro las entregará a la planta de tratamiento de Canoas. Entonces, todo ese esquema ya está montado y ya veremos, digamos, esas obras críticas en qué están. Pues Salitre, digamos, una obra de la CAR que nosotros entraremos a ubicar, pero a operar, pero pues digamos estación elevadora es una de las obras más impresionantes que tenemos al interior de la ciudad. Nuevamente eleva 40 metros las aguas y a futuro las entregará, digamos, a Canoas. Ese solo hecho de elevarlas, oxigenar el agua y tener, digamos, un cribado grueso, ya entregará el agua mejor que lo que hoy se entrega, que hoy es básicamente tratamiento nuevamente cero del 70% de las aguas de la ciudad. Esa obra es una obra que va más o menos en un avance del 35%. Estamos trabajando día y noche, o sea, 24 horas para lograr, digamos, tener los pozos ya terminados a finales de 2022 y las bombas que son bombas pues, realmente grandes, están en este momento en Alemania, las están pues, construyendo la primera para hacer el ensayo. Entonces, esa obra se verá en el 2023 y pues es el segundo hito de la estructura, digamos, de Canoas. Finalmente, la planta de tratamiento de Canoas, que yo creo que todos llevamos oyendo desde hace como 20 años, ¿en qué está? Finalmente, la planta cuenta con diseños para todo el tratamiento secundario. Esta va a ser la planta más importante de Latinoamérica, una vez sea construida por la cantidad de agua que va a tratar. Entonces, pues la magnitud de la planta es impresionante. Y si usted, pues no sé, si alguien ha visto una foto de Salitre y ve que esa es una ciudadela dentro de la ciudad, pues Canoas es casi 3 veces Salitre. Ahora, entonces, nuevamente, ya tenemos los diseños secundarios, eso nos permite, digamos, pues ya poder salir a contratar. El otro tema fundamental es básicamente la licencia ambiental, que esperamos recibir este mes por parte de la autoridad ambiental, es el otro hito, digamos, importante. Y finalmente, la estructuración, que ya estamos, digamos, en todo el proceso de estructuración. Esta es una obra de más o menos 3 billones de pesos, que esperamos, digamos, salir iniciar el proceso de contratación este año y que quede contratado el próximo año. Entonces, esa es una obra que veremos en el 2026 y que nuevamente, pues yo creo que ambientalmente parte la historia de Bogotá en dos, al poder tratar el 70% de las aguas residuales de la ciudad. Es una planta que va a tener todo el aspecto ambiental, vamos a utilizar el 97% del biogás que se genera, reuso de agua y los biosólidos que se generan van a ser tipo A, que es el de mayor calidad,
lo cual es, pues es importantísimo para poder utilizar, digamos, ese biosólido como un subproducto y no como simple disposición. Esta es otra obra que ya terminamos a principios de este año, perdón, y es el túnel de descarga de emergencia, y es si le pasa algo a Petar Canoas o a la estación elevadora, tenemos el túnel de emergencia para que salgan las aguas de la ciudad y no se genere ningún tipo de inundación. Estos son otro tipo de proyectos en ejecución también relacionados por digamos, con el río Bogotá, y es básicamente así, uno no lo crea. Muchas de las construcciones en Bogotá terminan conectándose de manera inadecuada a la red de alcantarillado pluvial. Entonces, redes que debían ser conectadas a la parte sanitaria, los constructores o las autoconstrucciones las terminaron construyendo o conectando al alcantarillado pluvial, y eso genera una alta contaminación en nuestros humedales. Entonces nosotros dedicamos, o todos los bogotanos le dedicamos una parte de nuestra tarifa a corregir lo que llamamos esas conexiones erradas, y de esta manera que nuestros humedales vuelvan a tener unas características, digamos, adecuadas ambientalmente. Entonces venimos trabajando en todos los humedales, pero sobre todo las grandes conexiones cerradas en Juan Amarillo, Jaboque y Córdoba, digamos, son unos de los que se ven más impactados por esta situación. Segundo punto es la eficiencia, y esto es básicamente, uno no cree, pero en Latinoamérica el promedio de pérdidas de agua es más o menos del 40%. O sea, del agua que se produce, se pierde el 40% en general en Latinoamérica, y como estándar eso es medianamente aceptado, lo cual nos parece absolutamente inaceptable. O sea, no podemos perder el 40% de lo que producimos. En Bogotá ese nivel es más o menos del 36%. La realidad es que nuestras pérdidas técnicas, o sea, lo que llamamos, por ejemplo, fugas invisibles de los tubos, o por ejemplo, cuando hay un daño y se pierde agua, o cuando hacemos un arreglo y nos toca abrir los hidrantes, esas aguas que también se pierden, son relativamente bajas, el 9%. En Cali, esta cifra de técnicas, por ejemplo, es más o menos del 35%. Ahora, el problema, digamos, en Bogotá es sobre todo en lo que llamamos las pérdidas comerciales, y es básicamente, tenemos barrios enteros que se conectan de manera informal a nuestras redes. Entonces tenemos que trabajar fuertemente en que esa situación cambie y ver cómo, digamos, logramos ingresar de alguna manera a esas, a esos barrios, a la formalidad, si se quiere. Y ese es un reto que tenemos tanto nosotros como el distrito para lograr legalizar y formalizar esos barrios. Dentro de los procesos de modernización y simplemente un barrido grande, estamos modernizando nuestras estaciones de bombeo. Son estaciones que llevan 40 años, tienen una pérdida energética grande, y la idea es que quede completamente modernizada. Lo mismo que venía contándoles de las estaciones hidrometeorológicas, ahora las estaciones ya vienen con paneles solares, transmiten los datos, y eso nos permite que nuestros modelos hidrológicos los podamos afinar mucho mejor y estén casi que en tiempo real. Entonces ya tenemos 33 modernizadas, las 30 que se entregan en octubre de este año, y las 124 que están en puntos apartados. La idea es que en el 2022 queden terminadas. Iniciamos todo el proceso de telemetría para grandes contribuyentes o grandes consumidores de agua, y eso es fundamental, digamos, para lograr una mejora en las pérdidas que tenemos. Ya tenemos más de 25,000 usuarios en factura virtual, y si hay alguien en esta sala que todavía no esté en su factura virtual, los invitamos a que
a que lo hagan y de esta manera no recibir más facturas en papel y más bien recibirla, como ya estamos un poco acostumbrados por pandemia, por el correo. Es un proceso realmente fácil en la página de internet. Estamos modernizando nuestros laboratorios. Nosotros tenemos laboratorios de micromedidores, de suelos, son 4 laboratorios y los estamos modernizando también. Tenemos nuevos canales de pago no presenciales, los que están mencionados en la presentación, para hacerle a nuestros usuarios la vida un poco más fácil y de esta manera pues, que sea más fácil para todos, digamos, pagar. El último punto, digamos, de nuestros pilares es la cultura. Y es muy importante que todos cambiemos nuestros hábitos de vida para lograr reverdecer Bogotá y adaptarnos y mitigar el cambio climático. Entonces, aquí, para tener unas dimensiones de lo que está sucediendo, nosotros extraemos, la empresa Acueducto extrae 160.000 toneladas al año de basura de nuestro sistema de alcantarillado pluvial. ¿Eso qué significa? Que en nuestros canales de la ciudad sacamos más basura por el equivalente de más o menos 4 veces el estadio del Campín. Eso para dimensionar que cada basurita que uno echa a la calle termina en uno de nuestros canales de la ciudad. Entonces es fundamental que logremos cambiar esos hábitos y pues logremos que eso no pase y dejemos de contaminar. De igual forma, se generan taponamientos importantes en nuestras redes de alcantarillado. Los pañitos húmedos le hacen un daño muy importante a nuestras redes. Nosotros más o menos tenemos más de 43 taponamientos, digamos, al año, que generan unos encharcamientos realmente grandes en la ciudad. Y si uno se pone a ver qué es básicamente, pañitos húmedos que realmente dañan nuestros redes. Y esto es un gasto grande, son 30.000 millones de pesos que nos cuesta básicamente esta situación. Venimos trabajando en unas campañas importantes en ríos de Bogotá, pañitos a la caneca, que venimos trabajando también con la ANDI. Y otro tema que nos hace mucho daño a nuestras redes, básicamente el aceite que se deposita en los lavaplatos también tiene un efecto importante. Entonces, hemos realizado la campaña del reto del aceite para ver si logramos que se disponga adecuadamente el aceite y no le haga tanto daño a las tuberías. Tenemos nuestra serie web Somos Agua, hemos lanzado 2 capítulos, los invitamos a verlo, está en YouTube. El primero es sobre el río Bogotá, el primero es de desechos y el segundo es sobre el río Bogotá. Entonces están muy invitados a verla, es una producción muy interesante que realmente nos muestra las dimensiones de lo que sucede en la ciudad en estos temas. Y ahora les voy a mostrar un video básicamente de lo que estamos haciendo en la ciudad y sobre los ríos de Bogotá. Más del 60% de nuestro cuerpo es agua. Entonces, si somos agua, ¿por qué no la cuidamos? Es el momento de actuar para proteger nuestra principal fuente de vida, el agua. Todos los ciudadanos necesitamos influir para que los ríos puedan fluir. Por eso hacemos un llamado a la acción y a la corresponsabilidad. Somos los principales protagonistas y los responsables de la recuperación de nuestros ríos. Y para llevar a cabo esta transformación cultural, decidimos crear la marca del cambio que le da identidad y le cambia la cara a nuestros ríos. Porque los ríos de Bogotá están en nuestras manos. Este es un sello propio que refleja vida, ciudad, colectividad, naturaleza. Yo influyo, tú influyes, todos influimos al cambiar nuestros hábitos para hacer de los ríos de Bogotá un sueño posible.
Bueno, muy bien. Con eso creo que termino la presentación y pues nada, estoy lista para preguntas. Doctora Muchas Cristina. gracias, Cristina. Yo tal vez tendría una pregunta para iniciar. ¿La PETAR de Canoas es la solución definitiva para la recuperación del río y en cuántos años? ¿Cuántos años podemos decir que ese río se recupere? Muy bien, entonces la idea de Canoas es que entre en el 2026. Una vez entra Canoas, efectivamente el río queda descontaminado en lo que Bogotá le contribuye a la contaminación al río. Entonces, ¿eso qué significa? Pues básicamente que lo que nosotros le contribuimos a la contaminación del río Bogotá queda completamente solventado por Salitre y Canoas. Y en el 2026 el río estará vivo. Ahora, es importante mencionar que lo que sucede aguas arriba, digamos de Tibitoc, también debe entrar a funcionar, o sea, esas petar, o sea, lo que sucede con las curtiembres en Villa Pinzón, ese tipo de cosas también contribuyen de manera importante a la contaminación del río. Y una vez Bogotá termine de hacer su descontaminación, eso, pues necesitamos que ese tipo de soluciones río arriba o aguas arriba también entren, porque lo que haga Bogotá será insuficiente si los demás no contribuyen. Doctora Cristina, muchas gracias por la presentación. Yo quería como darle unas reflexiones, de verdad. Se alcanza uno a emocionar de ver que una compañía de la ciudad está trabajando realmente por el bienestar de largo plazo de los bogotanos, de verdad, extraordinaria gestión y felicitaciones porque más allá de lo que se está liderando actualmente, es la calidad de vida de todos los bogotanos lo que se está estructurando. Entonces, de verdad, felicitaciones y muchas gracias. Voy a proceder a hacer unas preguntas. Digamos que como siempre invitamos a las personas que envíen sus preguntas y el que quiera participar en vivo, alce la mano o me escriba por interno. Entonces, veo a Marta Lasprilla. Marta, voy a dar la Y palabra. Nelson Roberto Pardo también ha levantado la mano. Sí, entonces, Marta, muy buenas tardes, bienvenida y adelante. Gracias, Daniel. Gracias, Santiago. Cristina, a mí me encanta oírla porque esta es como la representación de construir sobre lo construido. Lo que hicieron 1, 2, 3 alcaldes, digamos, lo está concretando usted. Y finalmente, después de tantos años, vamos a tener el río Bogotá, digamos, la pregunta de Santiago, finalmente vamos a, creo que a tener el río Bogotá limpio. Y otra cosa que usted dijo es que los bogotanos no nos soñamos lo que implica cuidar los humedales y cuidar las fuentes de agua, tarea que le toca a la empresa. Pero también quisiera que usted hablara, porque creo, le he oído diciendo que el esfuerzo que va a hacer Bogotá en cambiar las redes del acueducto y alcantarillado es impresionante, y la cantidad de plata que se va a invertir en eso. Vamos a tener a Bogotá congestionado por cuenta de las redes, pero es importante eso que va a estar haciendo, y tal vez no lo oí. Y la otra cosa es aseo. Me has dicho, ¿cuál es la relación? El tema de que la empresa de acueducto era empresa de acueducto, alcantarillado y aseo, y ahora no, pero digamos la empresa tiene esa relación, digamos, ahí que me gustaría oírla. Y nuevamente gracias por la presentación. Bueno, muchas gracias, Marta, por las preguntas. Entonces, sí, efectivamente, hoy me concentré como en la parte ambiental, pero la realidad es que las inversiones de la empresa realmente son enormes en toda la renovación de redes que nosotros hacemos. Entonces, como para poner en perspectiva, nosotros invertimos en renovación de redes
entre 2019 y 2026-27, más o menos 4 billones de pesos en renovaciones de redes. Eso incluye redes matrices y redes locales. Digamos que la ciudad tiene unas redes relativamente viejas, sobre todo en lo local, y en eso nos hemos venido concentrando. Por ejemplo, la renovación de todas las redes del barrio, voy a ir por diferentes barrios en la ciudad, pero básicamente la renovación de redes de Chicó ya se terminó en un contrato, ese contrato más o menos de 100.000 millones de pesos para renovar todas esas redes. Un barrio como La Victoria en San Cristóbal es un barrio que vamos a iniciar la renovación de redes. Eso nos cuesta más o menos 40.000 millones de pesos. Otro barrio en San Cristóbal que vamos a iniciar, Vitelma, que es alrededor de la planta Vitelma de la ciudad, esos son más o menos 29.000 millones de pesos. Entonces, el esfuerzo que hacemos en renovación de redes es enorme. Y otro esfuerzo que hacemos muy grande también en la operación, digamos, es en las conducciones grandes. Por ejemplo, el túnel de Chingaza es un túnel de más o menos 32 kilómetros entre Chuza y más o menos eso es a la altura de la Vieja, la Circunvalar. Logramos terminar toda la renovación interna, digamos, del túnel. Ese era un túnel básicamente que no tenía cubierta. Y ya se logró terminar. Ese es un trabajo, como dice un poco Marta, que se venía haciendo por pedazos porque cerrar el túnel implica cambiar completamente la operación. Básicamente implica que dejamos de traer agua de Chuza y la subimos desde San Rafael para poder potabilizar. Entonces los operativos son difíciles, pero más o menos después de 15 años se logra tener ya toda la renovación del túnel. Entonces ese tipo de obras que de acuerdo hoy no las traje mucho a colación acá, pero pues digamos son las que hacemos para el acueducto. Nuestro plan de inversiones, digamos, reguladas, es un plan de más o menos 5.3 billones de pesos que básicamente se destinan a mejorar, digamos, el servicio. Y sobre el tema de aseo, ese es un tema un poco más, sí, efectivamente, nosotros operamos aseo durante unos años, eso fue traumático realmente para la empresa. Hoy no lo hacemos, pero sí tenemos una relación, digamos, con un poco más que con la operación de aseo, con el aseo de la ciudad. Porque nuevamente, todo lo que termina o la gente bota en la calle, pues a nosotros nos toca recogerlo en alguno de los ríos o cuencas o alcantarillado de la ciudad. Entonces, pues tenemos ahí, digamos, una relación más, ya no de operación, sino estamos convencidos, digamos, que el cambio cultural es fundamental. Y bueno, en ese hacemos parte de la solución todos y esperamos llegarle a nuestros usuarios para que esos cambios se den y que entiendan las dimensiones de cosas tan simples como tirar un papel a la calle o disponer mal el aceite, que realmente tiene impactos grandes. O sea, para entender, 1 litro de aceite contamina 100 litros de agua, como para entender un poco las dimensiones de esto. Muchas gracias, doctora Cristina. Voy a darle la palabra a Nelson Pardo, después voy a hacer algunas preguntas del chat y volvemos con Jorge Recamana. Entonces, Nelson, muy buenas tardes y adelante con la pregunta. Nelson, estoy activándole el audio. Puede activar en este momento su audio. ¿Ya? Adelante. Buenas tardes, adelante. Gracias. Doctora Cristina, quiero felicitarla por su extraordinaria presentación, maravillosa. En segundo término, le quiero confesar que he sentido
una emoción muy grande de ver y escuchar a la hija de mi compañero y gran amigo Francisco Luis Arango en la Universidad del Rosario. Nos unió una amistad, nos une una amistad muy grande, de tal forma que le cuento que es un sentimiento mío de gran emoción, Cristina. Al doctor Perdomo, un saludo también muy especial de verlo nuevamente. Y paso a la pregunta. ¿Qué municipios de Cundinamarca, específicamente la Sabana de Bogotá, están recibiendo los servicios de suministro de líquido o tienen peticiones para recibirlo? Bueno, perfecto. No, pues me emociona usted a mí, Nelson Roberto. Pues muchas gracias y le transmitiré a mi papá, que además viene mañana. ¿Sí? Qué bueno, me gustaría verlo. Claro que sí, le voy a contar que estuve con usted. Pues a ver, le cuento. Entonces, nosotros en el acueducto, de manera directa, le entregamos, prestamos el servicio a la zona urbana de Bogotá, a un pedazo de Soacha, que más o menos es más o menos un tercio de Soacha, a un pedacito chiquitico de Gachancipá, y a través del mecanismo de venta de agua en bloque, le entregamos agua a Chía, Cajicá, Cota, Tenjo, Sopó, Madrid, Mosquera, Funza. Y tenemos un convenio para que a futuro, una vez terminen algunas obras, La Mesa y Anapoima, vamos a entregar caudal nocturno a esos municipios. Esa es más o menos, digamos, la distribución. Ahora, ahí hay una discusión importante, pues, que es tanto regulatoria como de proyecciones. El agua que nosotros tenemos hoy en día, básicamente, nos alcanza perfectamente y manteniendo crecimientos sensatos, más o menos hasta el año 2040, incluyendo, digamos, todos esos municipios. Y eso nos manda, digamos, a las discusiones futuras, digamos, de abastecimiento. En este momento nosotros estamos haciendo una consultoría para ver cuáles son las fuentes, digamos, para si se requiere, pues, para la expansión futura de la ciudad, incorporando, por supuesto, todo el tema ambiental de la ciudad, pues, porque, bueno, necesariamente las fuentes probablemente serán en alguno de los páramos, pero estamos haciendo esa tarea para que, pues, a futuro tengamos soluciones para la ciudad que se viene. Muchas gracias, doctora Cristina. Bueno, voy a agrupé las preguntas del chat porque hay varias y voy a hacerle como un grupo, si quiere, para tomar nota. Hay preguntas, digámoslo, no sé, lo voy a llamar como medio ambiente y algunos proyectos. Entonces, Luis Flores pregunta qué se está haciendo en deforestación, y una pregunta relacionada a, pues, si existe, digamos, alguna iniciativa para aprovechar el recurso de agua de los océanos. Esa es como la segunda pregunta. Y la tercera le agregaría cuál es la situación del embalse del Muña y cuáles son las acciones que se están adelantando, pues, para su descontaminación. Entonces, la primera es deforestación, ¿correcto? Sí, correcto. Bueno, nosotros tenemos un programa importante que yo creo que todavía nos falta ser un poquito más ambiciosos, pero la idea es, nosotros vamos a hacer, los predios que nosotros tenemos, les hacemos
unos trabajos importantes para eliminar especies invasivas, sobre todo el retamo espinoso que genera problemas sobre todo de incendios. Y en ese mismo sentido, pues hacemos todo el proceso de reforestación de los predios con especies nativas. Adicionalmente a eso, tenemos un programa para sembrar más o menos 100.000 árboles en estos 4 años, aunque esperamos lograr una meta un poco más ambiciosa que esta, porque todavía, si bien la empresa, digamos, hasta este momento no se había dedicado o no había gastado recursos en siembras específicas, como sí lo estamos haciendo ahora, todavía nos parece que 100.000 árboles es poco para lo que podemos, pues para el esfuerzo que podemos hacer. ¿Qué más estamos haciendo? Pues digamos que lo otro es analizar un poco el impacto que tiene la deforestación del Amazonas sobre la cuenca de Chingaza, que ya es más un estudio técnico para entender, digamos, esas deforestaciones que implican. Pero en términos de lo que nosotros hacemos, eso es lo que, digamos que esas son, yo diría, las grandes cosas. Aparte de que todas las obras que nosotros hacemos también, que implican, digamos, algún tipo de tala, pues las compensamos 1 a 4, creo, en este momento. Entonces, ese es más o menos el impacto que nosotros hacemos. Sobre el tema de aprovechar el agua de los océanos, en la empresa la verdad eso no sé, pues no lo hemos explorado técnicamente. Hay algunos que lo hacen, yo hasta donde me acuerdo creo que en Buenaventura estaban haciendo ejercicios de ese estilo. Pero pues acá en la empresa no hemos visto. Y sobre el embalse del Muña y su descontaminación, yo creo que básicamente, bueno, con Muña nosotros tenemos discusiones sobre la operación, ¿no? Sobre todo en tiempo de lluvia, pero básicamente, Canoas va a terminar impactando positivamente al Muña, pues porque ya el agua sale, pues saldrá limpia básicamente de Soacha. Entonces, el Muña se descontamina con la descontaminación de Bogotá. Perfecto. Antes de darle la palabra a Jorge Recamán, voy a agrupar dos. Una que envía Nicolás Londoño y pregunta, digámoslo, cómo está alineándose, digamos, que los proyectos que tiene el alcantarillado para el crecimiento de los proyectos inmobiliarios de la ciudad. Y la segunda, me voy a mover un poco, usted lo ha mencionado. Espérate, repetime la primera, otra vez. ¿Cómo se están alineando los proyectos de alcantarillado de la ciudad para el crecimiento, pues, de los proyectos inmobiliarios? ¿Cómo se está alineando ese plan de crecimiento inmobiliario? Y la otra, se lo pregunto, usted lo ha mencionado 2 veces como la necesidad de tener, digamos, una acción con Boyacá y Cundinamarca para que, pues, el agua que ya recibimos de esos departamentos pues llegue en un mejor estado. ¿Eso qué tan lejos está para que realmente exista un plan, llamémoslo, interdepartamental? Porque pues veo el interés de la ciudad de entregarle nuevamente a Cundinamarca una calidad de agua, pero ¿cómo va esa alineación con Cundinamarca y con Boyacá para que sea una realidad de punta a punta, digamos que el río vuelva a vivir de punta a punta? Listo, perfecto. Entonces, en términos de la alineación con las necesidades, digamos, de crecimiento inmobiliario de la ciudad, nosotros hemos venido trabajando en el POT. Yo no sé si ya María Mercedes les contó cómo el POT, digamos, de la ciudad, el que se va a presentar al Consejo próximamente.
pero básicamente nosotros hacemos un análisis importante en términos de las redes que tenemos, cuánto, digamos, adicional les cabe, tanto pluvial, sanitario como de acueducto. Y sobre eso mapeamos, digamos, cuáles son nuestros puntos verdes, amarillos y rojos en la ciudad. Y eso nos determina básicamente, de acuerdo a las necesidades o a lo que exige el POT, cuáles son digamos, los puntos críticos de la ciudad donde se requieren hacer ciertas obras o mejorar, digamos, sobre todo en temas de disponibilidad, o sea, de distribución. Digamos, nuestros puntos críticos son algunos temas en distribución sobre redes menores y el alcantarillado pluvial bueno, que siempre es tanto el más costoso como el que puede generar impactos en términos de encharcamientos o de inundaciones. Entonces, en ese sentido, nosotros nosotros no tenemos problemas para el POT que viene en términos de lo que llamamos redes matrices. En eso no hay mayores inconvenientes. Hay unos puntos en Barrios Unidos que nosotros tenemos que hacer unas inversiones adicionales en el alcantarillado pluvial, pero realmente no hay mayores inconvenientes. Ahora, en redes menores sí tenemos que hacer algunas inversiones y justamente por ese tema se han destinado recursos del POT para invertir en eso, para poder responder a las dinámicas, digamos, de la ciudad. Nosotros hoy en día no tenemos mayores inconvenientes al tema y, digamos, las proyecciones que estamos haciendo nos dejan tranquilos y bueno, nosotros siempre priorizaremos digamos, la prestación del servicio directa y eso es lo que protegemos en términos generales. Ahora, en términos de relacionamiento con nuestros vecinos para la descontaminación del río Bogotá, eso es clave. Ahora, yo debo decir que cuando uno se para, por ejemplo, al lado del río Cauca, en donde allá sí que no hay ningún tipo de alineación, ni esfuerzo, ni nada, y es doloroso. Lo que pasa en el río Bogotá, que es una cosa completamente diferente, porque la realidad es que la sentencia del río Bogotá sí generó los mecanismos de coordinación y eso no le ha pasado a otro río en el país. En donde efectivamente la magistrada obligó a todo el mundo a poner la plata y hacer esfuerzos que llevan 20 años, que hoy no, es doloroso que no se vean porque son pues, interceptores debajo de la tierra que no se ven, pero todo ese rompecabezas del río Bogotá se viene trabajando con todo el mundo. Entonces, pues nosotros sí tenemos la aspiración a que por supuesto que las petares que la CAR ha venido construyendo a lo largo del río comiencen a funcionar y sean operadas. Hay retos regulatorios, por supuesto, porque las tarifas de operación de las petares son costosas, pero yo creo que si hay en alguna parte, digamos, los incentivos y una magistrada que cada mes nos cita a ver cómo van las cosas, pues es el río Bogotá. Entonces yo sí soy optimista en la descontaminación del río, la verdad, y en que finalmente todos nos pongamos de acuerdo. O sea, los esfuerzos se están haciendo. Hoy si uno va a ver a petar salitre, uno entiende la magnitud de esto. Entonces, pues yo sí le tengo fe y soy optimista frente al tema, la verdad. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Voy a reactivar el audio de Jorge Recamán. Jorge, muy buenas tardes y adelante con la pregunta. Debe reactivar su audio. Jorge, adelante.
Bueno, mientras Jorge reactiva el audio, voy a pasar a un grupo de preguntas tecnológicas, ¿sí? Que enviaron y recogí. Cuando usted mencionó telemetría, ¿sí? Que es la primera iniciativa que estaban haciendo con los grandes consumidores, pues quería que de pronto nos ampliara un poco cómo les ha ido con esa iniciativa. Se complementa con la pregunta que envía Juan Carlos Díaz de qué está haciendo la compañía para lograr ser una Smart Utility Company y sumarle a la visión de Smart City de Bogotá, que al final me imagino está muy en línea de que esa iniciativa de telemetría en algún momento llegue a los hogares, ¿sí? Que podamos llegar a tener un control y medidores conectados en tiempo real a la empresa. Y por último, hay una pregunta que me envían que está haciendo digamos, el acueducto para la modernización de sus sistemas de información y que, digamos, vendrá en los próximos años en relación a esta renovación también interna, digamos, en proyectos tecnológicos. ¿Me escuchan? Sí, señor. Primero quiero agradecer a Colpatria, a Constructora Colpatria y a Scotiabank por la invitación a estas excelentes conferencias de los miércoles, la vespertina de los miércoles. Segundo, al doctor Santiago Perdomo y a la doctora Cristina Arango por la magnífica presentación. Excelente presentación. Esa debía divulgarse por toda la ciudad. Mis preguntas son, yo soy mayor, yo soy como el Ford 28. Todavía funciono, estoy como el Ford 28. La pregunta primera es, desde hace mucho tiempo he oído de la contaminación de las curtiembres de Villapinzón. Desde hace muchos años, casi como el túnel de la línea. ¿En qué va esa descontaminación? Segundo, el embalse de Tominé, ¿cuánto contribuye de agua y qué calidad es la calidad del agua del embalse Tominé que va a Tibitó? Y tercera pregunta es, ¿cómo va la contaminación del río Tunjuelo, que fue un depósito de residuos químicos de toda la zona de Soacha, Cibaté, etcétera, de las curtiembres, de frigoríficos, etcétera? Muchas gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, en telemetría, como para contarles un poquito los números de telemetría, nosotros tenemos hoy más o menos 905 grandes consumidores de agua. Entonces, la idea es, este año nosotros vamos a tener con telemetría 150 de estos grandes consumidores. Y el próximo momento el proceso está abierto para que se presenten. Pues básicamente fue un proceso también difícil porque primero, antes de llegar a tener esto, teníamos que tener la norma técnica al interior del acueducto para entender qué tecnología se adaptaba con la nuestra y de esa manera que esto fuera a funcionar, porque en telemetría, digamos, hay que ser cautos para que todos los sistemas funcionen y no haya rollos. Entonces ahí vamos, y la idea es este año nosotros tener 150 de nuestros usuarios ya con telemetría. Eso nos va a permitir hacerle un seguimiento a nuestros usuarios que son grandes consumidores y revisar, digamos, esos consumos y contarles a ellos mismos dónde pueden optimizar un poco esos consumos. Eso por el lado de telemetría. ¿Cómo somos una Smart City o cómo nosotros contribuimos? Nosotros hoy en día, nuestra operación de acueducto está completamente automatizada en nuestro centro de control. Eso funciona bastante bien. O sea, nosotros sabemos
cuando el tanque de Casablanca en Ciudad Bolívar está a X o Y altura, qué se requiere hacer, cuando, o sea, eso nosotros lo tenemos, funciona muy bien. ¿Qué pasos hay que dar a futuro? Más allá de la microtelemetría, que es otra discusión, y ahí ya nos encontramos, digamos, con temas de costo-beneficio y, bueno, cómo vamos avanzando en eso. El paso es inicialmente hacia los nuevos usuarios más que a los viejos. Pero necesitamos que cuando entre Canoas, nuestro sistema, lo que nosotros llamamos troncal, que es básicamente el alcantarillado pluvial, entre también al centro de control y podamos entender qué está pasando con el Tunjuelo en tiempo real, que hoy esa operación es bastante manual. Entonces, en términos de que nosotros sabemos cuando se inunda el Tunjuelo en X o Y puntos, o nuestros guardabosques llaman o cuando alguien llama y así. Pero ya estamos justamente haciendo la inspección de los interceptores de la ciudad y la idea ya es que queden automatizados para saber muy bien cómo opera. Entonces, eso contribuye con la visión de Smart Utility. Yo creo que entre telemetría y que nuestra operación ya sea todo desde el centro de control en matriz inicialmente, pues el paso ya es bastante grande. Ahora, frente a las curtiembres de Villapinzón, hoy en día nuestros indicadores, y justo voy a ir el viernes a hacer esa revisión, pero básicamente en indicadores de calidad de agua, Villapinzón sigue estando muy mal. Eso no ha mejorado mucho hasta el momento, y eso es parte del esfuerzo que yo digo que, digamos que entre la magistrada Lacar tenemos que hacer. Ese es como el esfuerzo de la última milla para lograr controlar, digamos, esas descargas al río que son tan contaminantes. Entonces, eso es crítico. Tominé nos ayuda bastante cuando el río entra muy descontaminado, muy contaminado a Tibitoc. Entonces ahí hacemos maniobra para que descarguen y de esa manera oxigenar y lograr, digamos, que los niveles a los que entra pues a la planta son aceptables para para poder potabilizar el agua. Y eso es algo, digamos que eso es algo realmente impresionante de la empresa de Acueducto de Bogotá. Si uno ve los niveles, digamos, del río, o sea, el río Bogotá versus río Cauca, la diferencia para poder, mientras digamos en Cali a uno le toca parar Puerto Mayarino casi que una vez al mes o incluso más por el nivel de contaminación del río Cauca. En Bogotá, Tibitoc, la gente no lo siente y es porque tenemos por un lado Tominé que ayuda y por el otro la dársena que tiene, digamos, la estructura de Tibitoc que permite oxigenar nuevamente el agua. Entonces Tominé sí nos ayuda bastante en la operación en momentos muy críticos que tiene. Y sobre el Tunjuelo, pues la gran ventaja que tiene la estación elevadora de Canoas es básicamente que nosotros vamos a poder poner a operar los interceptores. Entonces, el interceptor Tunjuelo-Canoas es el que va a descontaminar el Tunjuelo una vez lo pongamos en operación, que es el que va básicamente casi que a la margen del río. Entonces, todos los vertimientos van a poder pasar por ahí, el río se va a poder descontaminar. En este momento no se puede activar básicamente porque tenemos la obra de la estación elevadora y inundaríamos de alguna manera la obra si los activamos. Pero una vez la estación elevadora comience, pues ya la tengamos en el 23, entonces el Tunjuelo se descontamina. Esa es la realidad.
Bueno, doctora Cristina, pues yo creo que pues, hemos abordado la mayor cantidad de preguntas y nos deja claro no solo los proyectos, sino los retos culturales y que están, digámoslo, abordando, que creo que hoy tuvimos un espacio pedagógico que comparto lo que decía Jorge Recamán, hay que tratar de que esto llegue a los colegios y a todos los bogotanos, porque pues definitivamente usted nos es una historia y unos ejemplos que no teníamos en la conciencia. Voy a darle la palabra a Santiago Perdomo para que iniciemos el cierre. Santiago. Gracias, doctora Cristina. Tal vez una última pregunta que hace Marta es si nos puede contar financieramente cómo está la empresa. Y ahí hacemos el cierre. Sí, eso es clave para este público, es cierto. Bueno, no, la verdad nosotros, o sea, la empresa de Acueducto de Bogotá es una joya por diferentes motivos, entre ellos su situación financiera. O sea, nosotros somos una empresa AAA con un EBITDA pues, de más o menos entre el 52 y 55%. Cero deuda en este momento, perdón, para ser precisa, 40.000 millones de pesos de deuda en este momento, con unos ingresos de más o menos 1.9 billones de pesos al año, en donde la verdad, o sea, una buena parte de la historia, yo diría, de la empresa de Acueducto es que a diferencia de lo que se les exige a otras empresas en el distrito y en la nación, es que la empresa ha podido hacer todas estas inversiones que les comento gracias a que no se nos exige tanto en la generación, si se quiere, de utilidades que le terminamos enviando al distrito, sino que más bien podemos hacer inversiones en todos los temas de sostenibilidad y eso hace una gran diferencia. Pero somos una empresa realmente sólida que si bien la pandemia nos generó un impacto, pues digamos, en los ingresos y en la cartera, por supuesto. O sea, no nos tocó tomar la decisión de dejar de invertir. Por el contrario, y la exigencia, digamos, de todos o lo que se nos ha insistido es, al contrario, invertir y tratemos de hacerlo lo más rápido posible para ayudar con la reactivación de la ciudad. Entonces, la historia financiera de la empresa de Acueducto es una exitosa y que, bueno, esa también es una de nuestras premisas, por supuesto, es mantener esos indicadores pues que hoy nos permiten hacer lo que la ciudad necesita para tener un excelente servicio. Bueno, muchísimas gracias, doctora Cristina. Excelente conferencia. Ojalá que las personas que no pudieron estar la vean por los canales de YouTube por las cuales la estaremos colgando. Así que muchísimas gracias a todos los asistentes y también aprovecho para invitarlos el próximo 11 de agosto a la misma hora, a las 6 de la tarde, ya en nuestra tribuna número 68, que estaremos con Ciro Alejandro Pérez, el CEO de Change Americas, con una conferencia que se titula ¿Cómo asegurar la apropiación digital en un mundo hipercompetitivo de soluciones digitales? Así que todos muy invitados. Nuevamente, doctora Cristina, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos ustedes y un gusto haber podido estar aquí.